Hola, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva clase. Ya estamos llegando al final de esta cursada y bueno, y en estas últimas clases nos interesa reflexionar sobre el rol, entre comillas, en la palabra rol, de la docencia en el nivel inicial, pero complejizando un poco cuestiones que estuvieron durante mucho tiempo naturalizadas, que se pensó que era así y que están relacionadas al estereotipo o a los mandatos de cómo debe ser la maestra o la seño del nivel inicial. Eh, y los niños también, ¿no? En realidad la niñez, las niñeces. Ahora tenemos diferentes también conceptos y teorías eh, que abren un abanico importante en cuanto a diversidad y también pensar la educación desde ese lado, ¿no? La enseñanza desde un campo importante de temáticas en las cuales debemos utilizar diferentes prácticas, diferentes herramientas, estrategias, también complejizando cada una, no tomándolas como pasos a seguir, sino teniendo una práctica que sea reflexiva constantemente. Y para complejizar un poco esto de la palabra reflexión, que muchas veces lo utilizamos, lo reproducimos, pero no sabemos bien de qué trata o no sabemos si lo que verdad estamos haciendo es reflexionando o si estamos entrando en algo bastante lógico y pensamos que estamos reflexionando. Para eso me pareció interesante esta clase y retomar uno de los conceptos que lo vimos en las primeras clases, que estuvimos hablando un poco de los mitos que surgen en cuanto al nivel inicial y a la docencia. Si bien los estuvimos viendo y estuvimos tomando algunas clases muy por arriba, hoy vamos a profundizar en estos conceptos. Ya mi compañera Laura la clase pasada estuvo anticipando un poco y hablando de, de la importancia bueno, de salir un poco tal vez de lo que tiene que ver con lo estructurado e ir más allá y ver también la historia, ¿no? Porque para reflexionar de las prácticas actuales tenemos que conocer la historia, ¿no? Desde los inicios de la educación inicial, desde las funciones que fue cumpliendo y cómo fue cambiando, ¿no? Y los nuevos sentidos que va tomando hoy en día. Así que para eso esta clase vamos a tomar un texto que es muy cortito, tiene 10 páginas, pero es muy rico en cuanto a que con palabras bastante sencillas, con un relato, digamos, bastante sencillo, nos deja un montón de cuestiones a pensar y toma a diferentes autores. Toma a Freire, este gran revolucionario y educador, toma a Ciade, a Giroud, no toma a estos autores para poder hacer un aporte en cuanto a el tema del mito, ¿no? de romper con algunas verdades que estuvieron durante mucho tiempo y siguen estando en el nivel inicial. Así que para eso voy a compartirles un PowerPoint para tener una línea. Bueno, bueno, entonces esta clase vamos a no, a derribar algunos de los mitos que tienen que ver con, en primer lugar, la niñez feliz, ¿no? Esta palabra feliz, esto de pensar bueno, que los niños por la naturaleza siempre están contentos o debieran estar en un lugar bastante de inocencia, como un mundo fantasioso, ¿no? Que lleva a pensar a una supuesta niñez feliz.
esto vamos a ir cuestionándolo a lo largo de este recorrido, pero bueno, quedémonos con esto y con la maestra jardinera. En sí, acá ya de entrada hay algo para cuestionar que siempre se relaciona al maestro, ¿no? Y nunca pensamos a un maestro, porque en realidad en ningún lado está escrito que, no, que un hombre no puede ejercer el rol de como docente en nivel inicial, ¿no? Bueno, esto es algo que también está muy instalado y que, bueno, lamentablemente es difícil o hay muchas resistencias en cuanto a correr, digamos, esa mirada de solo la maestra jardinera. Pero bueno, ¿qué son los mitos, no? ¿Qué son los mitos? Bueno, acá tenemos una serie de conceptos que podríamos decir que son creencias colectivas, ¿no? Estas creencias nacen a partir de una representación estereotipada de la realidad, ¿no? Que en realidad estos mitos son, tienen sus orígenes, digamos, bueno, en un momento sociohistórico, cultural, político determinado, ¿no? Y que van cobrando fuerza, que no se cuestionan y que se van, de alguna manera, insertando en la sociedad como verdades absolutas, incuestionables, ¿no? Es algo que está dado y que es inmutable y que muchas veces eh, responden, digamos, a ciertos intereses bueno, y que esos intereses intentan de alguna manera que sigan vivos y no, que no se cuestionen, ¿no? Que la sociedad no cambie, que así, como está estática. Eso es imposible porque la sociedad no puede ser estática, estamos en constante movimiento, en un constante cambio. Entonces, los mitos son una problemática porque además son inconscientes, ¿no? Muchas veces reproducimos y seguimos creencias y mitos que están instalados, como ya dijimos, verdades y que son inconscientes y que no sabemos. Entonces, al no saber, es difícil cuestionar algo que no se sabe o no se tiene como una mirada un poco más analítica, ¿no? O sea, esto de poder objetivar. Y lo más grave, podríamos decirse, es que estos mitos se encuentran acreditaciones teóricas y acreditaciones prácticas, ¿no? Y esto acá vamos a hacer hincapié en este recorrido. Y acá hice como una línea así de tiempo, no, nunca fui tan buena con las líneas de tiempo, por eso ahí van a ver que hay nombres y los números, pero en realidad es más que nada para poder llevar un orden y ir hacia los comienzos del sistema educativo bueno, y poder, como ya dijimos, para reflexionar del presente tenemos que mirar siempre la historia, ¿no? Que hay detrás, para no repetirla. Entonces, primero empezamos con, bueno, los comienzos del sistema educativo en Argentina, ¿no? De la mano de Sarmiento, que pone hincapié al tema de la educación, ¿no? Recordemos esto de las primeras escuelas normales, y acá Sarmiento incorpora la mujer en el quehacer educativo. Acá hay algo que nos tiene que llamar la atención y que es el quehacer, ¿no? La palabra quehacer. Bueno, esto de incorporar a la mujer, si se quiere, en el ámbito un poco saliendo de lo privado y que pueda trabajar fuera de su hogar, ¿no? Pero que de alguna manera sigue estando en un lugar de cuidado del otro, ¿no? La mujer como puede llegar a tener ese don o esos mandatos de cuidadora, no deja, digamos, de salir de ese ámbito privado porque la escuela pasa a ser como la continuación del hogar. Esto quiere decir que no se piensa la práctica docente, digamos, como algo profesional, sino que se la ve más como esto de ayudar al otro, cuidar al otro.
¿no? Bueno, esto lo vamos a ir complejizando más adelante, pero tiene que ver con los estereotipos y con los mandatos y roles del lugar de la mujer, ¿no? Entonces, Sarmiento pensó que la mujer era la que cumplía con todas las características para ser maestra y educar a los niños y a las niñas, porque al ser madre tiene, digamos, eso bien internalizado, ¿no? Esto todo en comillas. Y bueno, acá es donde también, bueno, en el año 1980 comienzan los primeros inicios de las escuelas normales en Paraná y se desarrollan dos modelos de educación que tienen que ver una con una educación más normalizadora, que tiene que ver con algo más positivista, una educación eh, algo tecnicista, ¿no? Burocrática, y una educación democrática radicales, que esta educación hace como una crítica al normalismo, ¿no? E intenta romper, digamos, con eso tan lineal de la educación, y en este momento de la democratización ve a, digamos, a los educadores como eh, seres, digamos, que como sujetos de la sociedad democrática, y por eso se había complejizado un poco la educación, ¿no? Y eso se relaciona, esa democrática radical se relaciona a lo que es el nivel inicial, ¿no? Porque tiene otra visión un poco, o sea, normalizadores por ahí más de la escuela, ¿no? En cambio, como se piensa a nivel inicial como más desestructurado, más, eh, esta palabra, todo también entre comillas, improvisado, entonces, bueno, podríamos pensarlo como que puede ser que de esta manera sea una educación más democrática, que se tenga más en cuenta al alumno como protagonista. Y acá, en el siglo XIX, comienza la escuela nueva, ¿no? Cambia también el foco de lo... Acá nos salteamos un poco a la escuela tradicional y todo, pero me interesa hacer un pasaje muy por arriba para poder explicar cómo fue cambiando el lugar de los niños y las niñas en el inicio. Bueno, acá se tiene más al niño y a la niña como protagonista, ¿no? Y hay una de los ejes principales de esta escuela, que es partir desde los intereses, ¿no? Siempre desde los intereses de los niños. Esto no está mal, ¿no? Porque es importante partir desde los intereses, pero resulta que eh, puede que no haya tantos intereses, y aparte son niñas chiquitas y que están como entrando, digamos, en ese mundo nuevo de lo que es la escuela. Entonces, acá hay como una traba, porque se dice, bueno, como que se piensa que los niños y las niñas aprenden por naturaleza o son de tal manera por naturaleza, entonces se deja todo muy al azar, ¿no? Y no está por ahí el lugar político y ético del docente de ser como, digamos, ese mediador y que tome, digamos, esa responsabilidad. Entonces acá es como que queda un poco reproduciendo lo mismo que se venía pensando anteriormente, y esto de también del lugar de la mujer como docente. Bueno, a principios del siglo XX, acá volvemos al mito de la maestra jardinera, que es caracterizada, y que hasta hoy en día sigue, esto de que la maestra debe ser joven, linda, carismática, debe estar todo el tiempo sonriente, ¿no? Y, y estos mandatos hacen de que muchas veces para que si quiero estudiar para maestra jardinera, pero no cumplo con esas características, entonces no es para mí. Eso por ahí tiene más por vocación, ¿no? Entonces acá comienzan, digamos, estos mitos que hasta hoy en la actualidad se siguen reforzando y no se cuestionan, ¿no? Están así eh, muy impregnados en el sentido común, digamos. Entonces, ¿por qué siguen vivos estos mitos en la actualidad? ¿De qué manera influyen en la identidad docente del nivel inicial? Y acá vamos a citar a Freire, ¿no? Que nos dice que estos mitos nos llevan a trampas ideológicas.
porque son convenientes para el poder dominante, ¿no? Esto que decíamos anteriormente, que de alguna manera no se quiere que se cuestionen estos mitos, porque están bien así. Por ejemplo, el lugar de la mujer en la sociedad costó mucho tiempo que está cuestionado, ¿no? Y siempre que se cuestiona hay resistencias. Mismo también desde el rol de la mujer, ¿no? De poder cuestionar su lugar en la sociedad. Y dentro de la institución pasa lo mismo, ¿no? Esto de trampas ideológicas tiene que ver con eso, con de alguna manera ir creando identidades o culturales que tienen que ser así, ¿no? Y las docentes de este nivel asumen estos mitos como ciertos y de alguna manera actúan en función de esos modelos que propone, ¿no? Que propone esta escuela, ¿no? Esto de que la maternidad inicial no puede ser puede ser que sí, pero obviamente estamos, digamos, complejizando esto. Entonces decimos, bueno, la maestra del nivel inicial tiene que ser atenta, tiene que estar todo el tiempo pendiente, digamos, de los niños y las niñas, obviamente, pero al mismo tiempo tiene que cumplir con características eh, que la hacen, como esto de que se sonriente, eh, bueno, que no esté de mal humor y que lleve adelante ese modelo que se quiere. Bueno, antes de pasar a esto, me gustaría, ¿por qué dice, bueno, por qué siguen vivos estos mitos en la actualidad? Bueno, muchas veces una de las respuestas es porque no se conocen, ¿no? Porque no se cuestionan. Entonces, primero, una de las cuestiones principales es saber, ¿no?, la presencia de estos mitos, conocerlos, para después poder cuestionarlos, eh, hacerse responsable, ¿no? Tenemos que ser responsables de esos mitos de que existen, pero no tampoco querernos, dejarlos tipo privarnos de ellos, porque en realidad como una herencia cultural que viene, digamos, a traernos esta realidad que debemos poder modificar, deconstruir. Entonces, primero, el primer paso es conocer estos mitos, hacerse responsable, comprenderlos y tratar de modificarlos, de cambiarlos, ¿no? Para después romperlos. Pero, ¿es posible derribar mitos? Eh, bueno, lo que va a decir este texto que tienen ustedes es que sí es posible derribarlos, pero no es una tarea sencilla. Porque una de las principales ejes para derribar estos mitos es que la docencia, y en este caso la docente de nivel inicial, pueda recuperar la dignidad y la relevancia de su tarea como docente, no hacerse responsable de eso. Esto es indispensable para la vida también de la sociedad, ¿no? Para que también la sociedad lo vea como algo digno, ¿no? Como un trabajo político y ético, ¿no? Hay que politizar el rol docente. Pero esto de recuperar la dignidad es muy importante, que tiene que ver con esto, con reconocer y hacerse responsable también de esos mitos. Y otro eje que nos van a decir sus autores es que es importante impartir una educación que provoque una conciencia crítica en nuestros alumnos y que de esa forma, a través de nuestras prácticas, digamos, concretas, trabajemos contra los mitos que nos deforman, ¿no? Esto de una educación que sea, llevándolo al nivel inicial, una educación en sentido integral, transversal, ¿no? Que toque diferentes problemáticas y diferentes ejes y que vaya todo el tiempo actualizando en el sentido de modificar las prácticas, ¿no? Mejorarlas. Cuestionar los mitos es de alguna manera cuestionar el poder dominante. Esto es muy importante, ¿no? Porque
si ciertos poderes y ciertas biologías, digamos, quieren como que estas realidades estén estáticas, si nosotros nosotras empezamos a cuestionar los mitos, cuestionar las realidades que nos fueron presentadas como verdades absolutas, de alguna manera estamos yendo contra este sistema y contra un poder dominante, ¿no? Bueno, entre la realidad y el mito. Como dije anteriormente, debemos asumir el carácter político de nuestra tarea, reconociéndonos como sujetos históricos que vivimos en una sociedad y que de esta manera podremos superar las fuerzas con las que operan los mitos como parte de nuestra herencia cultural en nuestras prácticas. Entonces, una de las cuestiones de asumir el carácter político es el tema de, y acá traigo a Freire con Maestra Silvia, ¿no? No sé si recordarán esto, que es correr ese lugar de la maestra como cuidadora, la maestra como una segunda mamá, ¿no? Que muchas veces se dijo, y decir sí, maestras sí, tías no, ¿no? Porque la maestra no tiene ningún parentesco, ¿no? Es solamente una relación de profesionalismo, ¿no? En el cual ya hay un proceso de enseñanza y aprendizaje, pero no hay ningún tipo de relación parentesca, ¿no? Como para decir, bueno, muchas veces, muchos de los dichos discursos que circulan en relación a esto. Y para terminar con esta idea, me pareció muy, muy lindo, no sé si es la palabra, esta frase de Ciade, que la van a encontrar, pero para cerrar, dice que, la voy a leer así textual porque me parece fascinante. Creo que la tarea de un educador se funda en este amor político, el amor a la humanidad del otro, ¿no? La humanidad del otro, el amor a la dignidad y al valor del mundo. Quien elige enseñar solo puede mantener su tarea si sostiene abierta la convicción de que vale la pena conocer el mundo y que cada niño y niña es merecedor de ese legado, así como también si sostiene la idea de que el mundo puede ser mejor de lo que ha sido y esa transformación no está en sus manos, pero sí en sus manos está dar herramientas para que se construya. No es un amor personal, sino que sostenido o sea, no es un amor personal sostenido en el vínculo primario con cada alumno, sino un amor que siempre mantiene el sentido de vínculo secundario, donde el docente no es un amigo, no es madre, sino el responsable de generar proyectos a partir de roles diferenciados con intereses comunes. Es un amor que se parece mucho a la justicia. Bueno, esto me pareció sumamente interesante porque de alguna manera resume todo lo que veníamos hablando. Y bueno, esto también para reflexionar nuestras prácticas debemos saber que existen mitos. Estos mitos pueden ser derribados porque fueron mitos que fueron construidos en sociedades muy patriarcales, ¿no? En la cual había muchas resistencias, muchos roles establecidos, muchos mandatos, estereotipos, ¿no? Y que si seguimos reproduciendo en una sociedad que avanza, esos mitos de alguna manera entran en contradicción con las realidades que surgen, ¿no? Por eso también en esta clase queremos abocar otras alternativas, ya como que es estamos en una materia que es didáctica y que pues, además de cuestionar y reflexionar las prácticas, también es importante el tema de la innovación, ¿no? De la innovación educativa.
¿Qué decimos cuando hablamos de innovación, no? Muchas veces se piensa la palabra innovación en algo tecnológico, ¿no? En la tecnología, en innovar desde ese lugar. Y en realidad no, hay muchas formas de poder innovar. Innovar quiere decir también ir enriqueciendo lo que utilizamos, digamos, en el aula, en este caso diariamente, en motivar a los niños y a las niñas a que todo lo que surja dentro del jardín sean momentos de aprendizaje. Eh, Tienen para esta clase dos documentos, uno que está relacionado a las TIC, ¿no? Estas tecnologías de la comunicación y de la información que entran en juego en el sistema educativo y que traen un montón de herramientas para poder trabajar, y que igualmente tenemos una realidad que es que no en todos los jardines o en todos los establecimientos educativos se pueden llevar a cabo como se querría, ¿no? Hay lugares en los que ni siquiera tenemos por ahí una sala de computación, entonces también esto es tener en cuenta de que no solamente es necesario estar delante de una computadora, sino que conocer la forma de transmitir la información y la comunicación de esta nueva sociedad. Es muy importante utilizar nuevas herramientas, y en ese les dejo un blog en donde tienen un montón de recursos para utilizar y para trabajar las TIC eh, de una manera muy amplia, muy innovadora, y que se puede llevar al aula a través, motivando el interés de los niños, ¿no? Y, y de la mano con esto de las TICs, y también con esto de pensar a nivel inicial en un sentido integral y transversal, tienen un documento que habla de trabajar las emociones, trabajar lo afectivo dentro del nivel. Esto es muy importante. Van a ver ahí una serie de frases que fueron dichas y que son dichas en el jardín, como por ejemplo, eh, cuando viene un niño enojado y no quiere entrar, se le dice: al jardín se viene contento, no puedes venir enojado. O, o cuando por ahí se empacan y no quieren jugar o no quieren salir al patio, decirle: no sabes todo lo que te perdiste el juego que jugamos, o te perdiste un momento, ¿no? Y esto debemos cuestionar estos hechos, porque estamos de alguna manera impidiendo o determinando que el niño pueda expresar lo que le está sucediendo en ese momento. Si en ese momento está enojado o está triste, eh, debemos eh, generar ese momento como un momento de aprendizaje en el cual sepa que está expresando sus sentimientos y que eso está bien, que no tiene nada de malo que puede expresar, ¿no? Esto de también los niños no lloran, todos discursos que circularon y que son, la verdad, que muy determinantes, y son solamente estereotipos, porque la realidad es que pensar una nueva educación y mejorarla tiene que ver con esto también, con trabajar la afectividad de las emociones, de que ellos puedan expresarla, y que ese momento también sea de aprendizaje, no solo en la parte del juego, en la parte de la sala, sino todo lo que suceda dentro de la salita. Eso es muy importante tener en cuenta, y que bueno, también lo van a encontrar en uno de los ejes de la ESI, ¿no? La educación sexual integral. Se trabaja mucho en el tema de la afectividad y de las emociones. Así que bueno, en esta clase nos proponíamos un poco esto de complejizar y de para reflexionar, ver un poco la historia, ver bueno, desde dónde vienen estos mitos que reproducimos, y tratar de romperlo, cuestionarlos, y rompiéndolos de a poquito, porque es importante que nuestra práctica docente sea una práctica profesional, y se tenga en cuenta a los niños y a las niñas de nivel inicial como ya sujetos ciudadanos, ¿no? Que están entrando en un mundo, en una sociedad democrática, y por ese motivo debemos prepararlos
para todo lo que viene después. Así que bueno, la verdad que esta es mi última clase, la próxima la va a dar mi compañera Laura, y, y bueno, y espero haber podido brindar las herramientas necesarias. Obviamente siempre es un punto de partida, todos ustedes pueden indagar y ir buscando siempre innovar y ir siempre más allá, pensando a la educación como un derecho para todos y para todas, y responsabilizarnos que el nivel inicial es uno de los del sistema educativo más, eh, no sé si decirlo sistema educativo, la institución, mejor dicho, más importante, porque de alguna manera va a definir todo lo que viene después, ¿no? Y si bien después va a ir cambiando y todo se va como estructurando más, porque de pasar del jardín de infantes a pasar a la escuela, se va rompiendo esto de poder compartir del juego, ¿no? Esto de que ahora en primaria se tienen que sentar todos por ahí mirando para un lugar, el tema de guardar, bueno, un montón de cuestiones que van de alguna manera rompiendo con la lógica del nivel inicial. Por eso mismo el nivel inicial es fundamental llevar la educación, estos procesos de enseñanza y de aprendizaje de la mejor manera posible, mejorándolos constantemente y bueno, y haciendo que sea un trabajo ético. Así que bueno, les mando un beso grande. Van a tener bastante eh, cosas en el blog en cuanto a lectura, pero más que nada herramientas que son muy importantes. Está bueno que las lean y que las tengan en cuenta. Les mando un beso y un abrazo grande.